tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bien, buenas tardes queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo en un programa más de sondeo emocional como todos los martes. Vamos a tener un programa de lujo, pudiera yo decir perfectamente, pues tenemos la visita de una persona, psicóloga clínica amiga de nosotros, quien trabaja en los Estados Unidos y con quien vamos a compartir sobre la situación de salud mental en el área donde ella trabaja, cómo se manejan los casos, en comparación como lo hacemos en la República Dominicana, y vamos a compartir con ella las experiencias de un trabajo diario a diario que realiza en ese lugar. Es bueno presentar a Luz Hernández. Y Luz Hernández es una psicóloga clínica, maestría en terapia de pareja, ¿verdad? Trabaja en una población en Pensilvania que, buscando los datos del grupo habitacional y la cantidad de habitantes que viven allí, nos hemos dado cuenta que recientemente, por la cantidad de inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos, esa área en específica está superpoblada. Fíjate que nosotros tenemos que en esa área de Pensilvania hay 12.900.000 habitantes y que en Reading, que es el lugar principal donde trabaja Luz, hay 82.000 habitantes. Y todo esto en un área de terreno de 3,5 kilómetros por 5 kilómetros de largo. O sea que la población es abrumadora. La clínica donde ella trabaja recibe una cantidad de personal enorme, la mayoría hispanos. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Luz. Luz. Muy buenas tardes, doctor. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Sinceramente, hasta último momento no me atreví a pedirte que vinieras. Gracias. Porque sé que viniste con un tiempo limitado y que pronto partirás de regreso a tu casa allá en Pensilvania. Luz, el sistema de salud mental de nuestro país y de tu país, aquí en la República Dominicana, no es algo wow, como se pudiera decir en otros países, pero nosotros, los psicólogos y los psiquiatras que trabajamos, estamos muy orgullosos de la forma que nosotros llevamos la situación. Por ejemplo, cuando nos empezamos a buscar las estadísticas de otros países, la forma en que manejan los casos, los hospitales, la cantidad de psiquiatras por habitantes y demás, nos damos cuenta que nosotros estamos realmente bien, ¿verdad? Que estamos avanzando con el escaso presupuesto que tengamos, pero que estamos avanzando tratando de hacer lo mejor que podamos para ayudar a este tipo de población, que tú sabes que es una población abandonada, que es una población que se le brinda la atención, por lo menos en los países en su desarrollo, en el último momento, y que es altamente costoso. En nuestro país tenemos en los mejores hospitales, o los hospitales públicos más grandes, tenemos un servicio de psiquiatría fenomenal. Aquí ninguna persona en realidad se debe quedar fuera del servicio que nosotros brindamos en la República Dominicana, porque en todos los hospitales públicos hay un departamento para psicología y para psiquiatría y que es alcanzable, o sea, no tienes que esperar meses para atenderte. Y si el problema que tienes te llega por emergencia, igual el servicio de emergencia de todos nuestros hospitales
cuentan con salud mental y todos pueden ser atendidos. Basado en esta breve exposición, te quería preguntar, por ejemplo, tú trabajas en una clínica, me estabas diciendo que es una clínica de outpatient, o sea, las personas van, se ven y no se internan a nadie, ¿verdad? Perfectamente. Háblame un poco de lo que es el diario vivir tuyo en un día de trabajo en Pensilvania. Bueno, en un día normal lo que hacemos es recibir los pacientes de acuerdo a la cita asignada. Nosotros lo que hacemos es que, dependiendo de la problemática que traiga el paciente, pues lo trabajamos consecutivamente. Hacemos el intake o lo que es la hoja de ingreso. Después de ahí se le hace lo que es el plan de tratamiento y se le remite al psiquiatra si no ha sido evaluado previamente por él para el diagnóstico que lleva el paciente. Ya posterior a eso, pues entonces se le da la cantidad de terapias indicadas y vamos trabajando de acuerdo a la problemática. Tú sabes, perdona que te interrumpa, que la mayoría de los seguros médicos aquí no cubre a un paciente con salud mental. A no ser algún seguro como Senasa, por ejemplo, que yo siempre lo recomiendo para el área mía, para el área de salud mental, tiene una magnífica cobertura. Pero con excepción de eso, por ejemplo, las hospitalizaciones, el tipo de ayuda que un paciente psiquiátrico pueda necesitar, los seguros médicos no lo cubren. Allá, ¿cómo está conformado la cobertura para los pacientes? Ok, allá los pacientes van con su cobertura de Medicare o Medicare. Medicare o casi Medicaid. No se escucha bien. Medicaid o Medicare. Medicare o Medicare son los que ya los pacientes que tienen su seguro social asignado o alguna condición de CERSAI o alguna condición de deshabilidad. Esos pacientes son previamente evaluados por el psiquiatra. Ya los de Medicaid, de acuerdo a si tiene un plan alternativo o no, también son atendidos. O sea, si la cobertura, si la clínica acepta el tipo de Medicare asignado, no hay ningún problema en atenderlo. Se le hace el proceso de la entrevista de ingreso, se evalúa si el paciente cualifica para estar en la clínica. Si no cualifica, pues entonces es referido a otro tipo de servicios mayores u hospitalario. O sea, hay que transferirlo a una ambulancia, llamar al 911 y se transfiere al hospital para servicios de mayor intensidad. Cuando, por ejemplo, tomando de base aquí una familia que tenga un adolescente incontrolable, un adolescente que está rompiendo las cosas en la casa, que toma cuchillo para atacar a sus familiares, que destruye todo lo que es, y que los padres llegan al momento en que consideran de que ese adolescente es un peligro para él o para la familia. Aquí se llama el 911, igual que allá. Sí, señor. Y aquí pues lo llevan al servicio de emergencia. Pero de ahí en adelante, Luz, no hay ningún tipo de servicio, a no ser que tú busques en algunos hospitales del Estado la posibilidad de que haya una cama disponible, que es muy difícil conseguirla. O de lo contrario, tienen que irse al servicio privado. Y el servicio privado es extremadamente caro. ¿Cómo funciona esa misma situación allá en Pensilvania donde tú trabajas? El adolescente peligro, donde los familiares llaman al 911. Dependiendo de la situación que se dé, la familia debe llamar inmediatamente al 911. El 911 se lo transfiere al hospital. ¿Con qué rapidez? No tardan tanto, no tardan tanto. Dependiendo de la localidad, no tardan tanto. Ya 5 o 10 minutos, 6, 15, máximo como 15 minutos, ya están ahí la ambulancia, los bomberos y la policía. O sea, siempre llega un equipo completo. Ellos son bien en esa parte, son bien responsables. ¿Están preparados para cualquier cosa? Sí, absolutamente. En la llamada del 911 le preguntan si el paciente está en crisis, si tiene algún objeto, si tiene alguna arma. El familiar debe reportar la verdad. Entonces, cuando llegan las autoridades, pues ellos preguntan, y si el paciente se pone muy agresivo, pues en muchos de los casos se lo llevan esposado al hospital por seguridad de él y seguridad de los demás. ¿Son esposados los pacientes por seguridad? Sí. ¿Son medicados, casos, pueden ser medicados en la casa o el servicio de ambulancia de allí, de Pensilvania, no tiene esa particularidad? Depende de la condición. Si se le está explicando, si se le explica al paramédico, se le explica y lo tendrían que medicar
todo es bajo la autorización de un médico. Ellos tratan de cuidarlo, de cubrirlo y de hacer la acción lo más agilizada posible, que no se pierda tiempo. Si una inmediatamente llega al hospital, ya sí ellos se encargan porque están las autoridades previas para eso. O sea, ellos no, allá se cuidan mucho de hacer ningún tipo de movimiento médico sin autorizaciones previas de los especialistas. Ya después que el paciente ha sido ingresado en el hospital en la emergencia, pues de acuerdo a la evolución o de acuerdo al diagnóstico que le haga el psiquiatra, que normalmente es vía llamada, ellos determinan a qué centro será referido, a qué hospital, o si hay algún centro, o si debería tener algún cargo. Ya todo eso va de acuerdo a la situación del caso. Pero la gran mayoría de los casos, los pacientes sí son atendidos. Si ellos atienden, ya los programas a veces trabajan a través de la ciudad, del Estado, y el Estado pues ahí se interfiere en un sinnúmero de personas involucradas. Me estabas hablando ahorita de que la mayoría de los pacientes que acuden a la clínica donde tú trabajas son hispanos. Sí, ¿Por qué este fenómeno? ¿Dónde están los americanos que viven allí? No, van americanos, pero o sea, la población es más latina por la incidencia de situación que está habiendo actualmente. En mi ciudad, donde estamos viviendo, pues hay una gran población latina, como anteriormente le comenté, y por ende pues se están socioeducando a buscar ayuda, porque antes no buscábamos ayuda, ya sí, ya el latino se está socioeducando de que es importante hablar, de que es importante ir a una terapia, de que es importante ir si necesitas medicación, que el médico te chequee y te tome los medicamentos, o sea, socioeducar al paciente con la continuidad de tu tratamiento. O sea, ya entiendo que por esa parte hemos avanzado, los latinos estamos avanzando en esa parte. La migración últimamente ha sido terrible, ¿no? Sí, sí. Y están llegando todo tipo de personas a los Estados Unidos. Sí. La cantidad, yo sé que estos datos tú no tienes por qué manejarlo, pero la cantidad general de pacientes que están visitando, por ejemplo, la clínica donde tú trabajas, que vienen de otros países enfermos con problemas de salud mental, ¿qué tan significativa puede ser? Es variante, porque no puedo mencionar las nacionalidades por respeto, pero sí vienen de diferentes partes y lo importante es que se eduquen. Si están educándose sobre recibir los servicios, eso es lo importante, y lo están haciendo. Lo están haciendo porque si no recibes el tratamiento adecuado, ¿cómo te vas a manejar en la sociedad? ¿Cómo vas a estar disponible para poder trabajar, para poder mantenerte, para poder estabilizarte? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en las sesiones de terapia, ayudar al paciente a bajar los niveles de intensidad de cualquier padecimiento dentro del marco de lo que podamos. Para eso también el psiquiatra pues le hace su evaluación y si amerita medicación, pues debe darle continuidad al proceso. ¿Y todos los seguros, o sea, todos los pacientes están cubiertos por ese tipo de seguro? ¿O hay pacientes No, hay pacientes que tienen seguros privados. Hay pacientes que tienen otro tipo de cobertura médica y ellos pagan por esos servicios. Pero, por ejemplo, la persona que no tenga cobertura de ningún tipo y se le presente una crisis emocional, ¿cómo lo manejan ustedes? El hospital, los hospitales de Estados Unidos. Tienen que ir al hospital. Es rara vez que le nieguen servicio. Es muy raro. Ya después que te dan el servicio, pues entonces si no cualificas para algún tipo de seguro, por alguna condición X, te va a llegar tu factura. Pero de igual manera los hospitales también buscan la manera de buscarle la vueltita, que el paciente se sienta pues más, a veces muy caro, y buscan la manera de hacer aunque sea un acuerdo de pago para que puedan cubrir. Pero no se le niegan los servicios, no. No se le niegan los servicios a nadie. No. Por el momento, hasta donde yo tengo entendido, no se le niegan los servicios en cualquiera de los hospitales. No. Bueno, para nuestro orgullo podemos decir que aquí tampoco. Sí, yo estoy muy orgullosa de mi país. Estoy muy contenta. Hasta ahora vamos parejos. Sí, señor. O sea, no he oído nada que nosotros no hagamos aquí, ¿verdad? Lo mismo que ustedes están haciendo allí con el paciente de salud mental, nosotros lo hacemos aquí también. Sí, y eso es muy importante. Que mi país está muy adelantado, muy orgullosa estoy. Sí, para las personas que están siguiendo este programa y que tanto se habla de las deficiencias de nuestro país, pues estamos hablando con Luz Hernández. Luz Hernández es una psicóloga clínica que trabaja en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que al relatarnos cómo ella desde su clínica y cómo trabajan en combinación con los hospitales, con el 911,
para nosotros nada de eso nos sorprende. Nosotros hacemos lo mismo, Luz. Créeme, nosotros llamamos aquí el 911. El 911 viene regularmente con un médico, viene la policía, viene los bomberos. Responden rápidamente, ¿tú me entiendes? Y llevan al paciente al hospital más cercano de acuerdo a la necesidad que tenga, ¿verdad? De ahí en adelante, bueno, de ahí en adelante es otra situación, porque no podemos perder de vista que nosotros somos un país en desarrollo. Claro. Pero hasta ahí todo va bien. Cuando un paciente es aceptado en la clínica y comienza ya el proceso de ser visto por un médico, por un psiquiatra, y eso implica, ahí es donde vamos a tener un poquito de diferencia, y eso implica el consumir medicamentos, fármacos que el psiquiatra tiene que indicar. ¿Cuál es el proceso entonces? ¿Debe pagar por ese medicamento o también los seguros de Medicaid y Medicare o cualquier otro seguro que el paciente tenga y que cubra salud mental, también cubre los medicamentos? Los que tienen Medicaid cubren su, cobertura total de medicamentos. Ya lo que tiene seguro privado... ¿No importa lo que le indique el psiquiatra? No importa, ellos lo cubren, porque realmente todo eso es bajo licencia, bajo conocimiento estrictamente con el doctor. La farmacia no autoriza ninguna prescripción sin que el médico mande y confirme esa prescripción dada. Y los que tienen seguro privado, pues obviamente pagan su diferencia y hay pacientes privados que lo pagan. Claro. Hay pacientes que no desean tener ni seguro privado ni del Estado tampoco y ellos deciden pagar su consulta. Hemos tenido esos casos y lo hacen, o sea, que pagan su medicación sin ningún problema y su consulta por igual. Pero en la gran mayoría de los casos sí, Medicare cubre salud mental. La salud mental allá está más atendida ahora mismo. Después de la pandemia todo es... ¿Tú crees que después de la pandemia se ha tomado en los Estados Unidos algún tipo de consideración especial para brindarle más atención a los pacientes de salud mental? Sí, de hecho hay campañas sobre eso también. Hay muchas campañas, Medicare se encarga mucho de hacer muchas campañas publicitarias, los hospitales también, sí. Y casi la gran mayoría al principio en la pandemia todo era virtual. Y nos hemos, en algunos de los casos, acomodado a la virtualidad, pero a mí me gusta todo lo que es la consulta directa. Porque con la virtualidad muchas veces hay ciertas observaciones que se pierden con un paciente. Y yo en lo personal, en mi caso personal, prefiero ver el paciente cara a cara. Así se observan más cosas. Entonces allá todavía la virtualidad está funcionando. Sí, señor. Bajo altos y estrictos niveles. Claro que sí, todo es controlado. ¿Como si estuviéramos en medio de la pandemia o se ha bajado un poquito la...? Lo que sucede es que hay pacientes que a través de la pandemia quizás tienen otro tipo de condiciones de salud en el cual no todos quieren salir a la calle. Muchos quedaron con estrés postraumático, sí. No quieren la calle y se acomodaron a su confort de estar en su casa y prefieren todo por la virtualidad. Algunos por comodidad, y algunos porque se le hace un poco difícil llegar a la cita a tiempo y para no perder su cita, porque ya estamos tratando de concientizar al paciente de lo que es la importancia de salud mental. Y eso es algo que es importante porque claro, estamos cumpliendo. O sea, si el paciente quiere verse virtual, lo hacemos virtual, pero yo prefiero que vayan personalmente. Claro, qué importante es que Luz, y lo volvemos a repetir por la importancia que tiene la entrevista, no siempre tenemos la suerte de tener en el país a alguien que trabaje la salud mental en los Estados Unidos, que se voluntarice para venir a dar su testimonio y además que maneje el sistema de la forma en que Luz lo maneja, producto de que trabajó en la República Dominicana muchísimos años como psicóloga y ahora está trabajándolo en los Estados Unidos. Pero qué importancia tiene sus palabras cuando nos dice que después de la pandemia, aún el personal médico, específicamente de salud mental, prefiere o necesita o es mandatorio para cuidarse el hacer las consultas virtualmente. Aquí en nuestro país, esa costumbre se perdió al doblar de la esquina cuando la pandemia ya se estaba yendo.
nosotros, la mayoría de los dominicanos prefieren la presenciabilidad, ¿verdad? Y nosotros los médicos también. Nosotros preferimos, porque no es lo mismo una consulta virtual donde yo te veo del pecho hacia arriba solamente, claro, y no sé lo que está pasando contigo a tu alrededor. Claro. No sé si tú me estás sacando un dedo, estás hablando conmigo y me estás ofendiendo, o estás haciendo cualquier tipo de gesto, claro, que yo no te pueda ver, a tenerte sentada frente a mí, claro, ¿verdad?, en un consultorio. Pero eso implica, Luz, un grave peligro para el personal médico, sí, y para el personal paramédico. Aquí durante la pandemia se enfermaron miles de médicos y enfermeras sobre todo. Aquí se murieron muchísimos enfermeras y muchísimos médicos que heroicamente acudieron día tras día a sus hospitales, a sus clínicas, a sus consultorios para atender a la población. Y me llama mucho la atención que aún a estas alturas, cuando nosotros aquí prácticamente nos estamos riendo del COVID, ¿verdad? Allá todavía se necesita y se exige, sí, que las consultas sean virtuales. No necesariamente se exige, sino que se ha buscado la manera de darle la continuidad al paciente, de acomodarlo. Yo digo que es más comodidad, es más para que ellos no dejen de recibir sus servicios, porque hay muchos que están negados, no quieren y no quieren, entonces no pueden llegar o tienen el pánico, como anteriormente le mencioné, no quieren salir, o sea, su zona de confort es la casa, o tienen algún otro tipo de condición. ¿Tú haces las conductas virtuales también? Digo, las consultas virtuales. Sí, me han tocado consultas virtuales. Sí. Conductas virtuales. Realmente la hago cuando mis pacientes no pueden llegar al consultorio, pero a mí me gusta ver a mi paciente cara a cara, porque se hacen cosas muy diferentes presencial que por la virtualidad. O sea, a veces se me distraen un poquito, a veces están los niños jugando, a veces sí, sonó la bocina, a veces pasó una ambulancia, se sientan en la terraza, buscan como una manera de estar cómodos y se les olvida que es en una sesión de terapia. Y yo trato de socioeducarlos en ese sentido. Pero en realidad lo que a mí más me gusta es la presencial. Si lo tengo que hacer, pues lo hago, porque sí, claro, es la comodidad, claro, y no podemos negarle el servicio. Claro que sí. Aquí hay muchos pacientes que también lo hacen, pero la mayoría prefiere la parte presencial y yo también. Claro. Mira, con relación a los medicamentos, aquí los medicamentos son carísimos, carísimos. Sí. Aquí cualquier paciente psiquiátrico que consuma un antidepresivo o un ansiolítico o un antipsicótico, estamos hablando de 4,000 a 6,000 a 8,000 pesos mensuales que se puede gastar en su... Sin embargo, allá en los Estados Unidos, el Medicaid y el Medicare los cubre. Y lo que pagan de diferencia es muy poquito. Ahora, lo que no tienen seguro, que lo tienen que pagar, créanme que el costo es mucho más de ahí. Mucho más. Sí, claro. Porque allá los medicamentos son... El que no tiene seguro y el que tiene que pagar medicaciones... Es muy el paciente que llega, hay algo que no entendí. El paciente que llega a tu clínica por primera vez y no tiene un seguro médico, ¿ustedes lo manejan como inscribiéndolo al sistema para que pueda ser atendido o no lo atienden? Ya eso queda a criterio del paciente. Se le informa que no se recibe, si no tiene seguro médico, se le informa el costo de la consulta. Ya si el paciente quiere pagar ese costo, ya es a criterio del paciente. ¿Cuánto cuesta una consulta psiquiátrica? Depende. O psicóloga en la clínica donde tú trabajas. La parte de costo lo maneja la administración. No lo manejo yo. Perfecto, yo solamente recibo el paciente ya cuando voy a hacer el INSEE, que ya me dan la hoja de ingreso. Disculpe, lo dije en inglés, perdón. No, pero está bien. Está bien. Después que me dan la hoja y los da información de que ya el paciente puede servicio o que lo está pagando privado, ya esa parte administrativa lo manejan. Perfecto. Bien, queridos amigos, estamos de nuevo con
la licenciada Luz Hernández, quien es psicóloga clínica, que ha tenido la bondad de venir y a compartir con nosotros estos minutos. Para las personas que nos sintonizaron en este momento, Luz es psicóloga clínica, como dije anteriormente, trabaja en los Estados Unidos en el área de salud mental. Y estamos aprovechándonos porque va a partir rápido para su país y queremos hacer una interpretación entre cómo manejan ellos los casos de salud mental en Pensilvania y cómo los manejamos nosotros en la República Dominicana. Luz, sería importante saber, por ejemplo, ya hablamos de la cantidad de casos, pero ¿qué tipo de casos son los que más frecuentemente tú recibes en tu consulta? Bueno, nosotros manejamos lo que es los padecimientos de ansiedad, depresión, trastorno posicional desafiante, los adolescentes. Conducta posicionista desafiante. Estoy tratando de transferirlo al español para no decirlo. Yo te ayudo. Crisis de pánico, ataques de el pánico. duelo, también los duelos. Trabajamos mucho lo que es la depresión por duelo, por pérdida, porque hemos tenido muchos pacientes que han perdido familiares por COVID. Claro. No sé si usted se enteró de la explosión que hubo recientemente en nuestra ciudad. Sí. También tenemos pacientes de esa industria, también estamos manejando ese duelo con ellos. También tenemos a niños con problemas de comportamiento, problemas de autismo también. ¿Autismo? Sí. Tenemos diferentes... Déficit de atención, hiperactividad. También hiperactividad, eso le va a decir, oposicional y déficit. Normalmente eso es lo que más estamos, somos outpatient, o sea, como somos solo de consulta externa, no de ingresos, pues nos manejamos con esa parte de los trastornos. Okay, y hay otros aquí, más que lo maneja el psiquiatra. Más o menos aquí en esa misma categoría y con esa misma frecuencia solemos ver nosotros también a los pacientes en nuestra consulta. Tocaste algo, un tema muy álgido, que es el autismo, ¿verdad? Sabe que hoy en día el autismo está de boga. Se habla de todo. Yo digo que ya hasta se exagera un poco, sí, porque ya todo es autismo. Todo es autismo. Ya no hay ningún otro tipo de patología. Pero basándonos en eso, el autismo, ¿cómo lo manejan ustedes? Por ejemplo, tú recibes un niño o una niña o un adulto, un adolescente, y cómo tú haces el assessment, cómo tú abordas ese caso y cuál es el camino que ellos deben transitar para llegar al diagnóstico. Okay. De acuerdo, cuando hacemos lo que es la hoja de ingreso, el intake. Cuando hacemos el intake, tratamos de explorar lo más que podemos en cuanto a la historia clínica del niño. Estamos hablando con los padres, y los padres pues nos van dando ciertos tópicos, lápices, para ir como juntando el muñequito. Entonces vamos dándonos cuenta de que hay cierta situación que los padres no conocen y que quizás los pediatras no han tocado ahí. Entonces cuando ya vemos que el niño o el puber que está presentando esa sintomatología, el doctor también, el psiquiatra, pues también le sugiere esa parte de que debería tener una neuroevaluación. Una neuroevaluación. Una neuropsicoevaluación, exactamente, Okay, para determinar cómo van sus funciones. Si en dado caso se determina que lo tiene per se, pues entonces si en dado se necesitaría transferirlo, si necesitaría como servicios mayores, lo referimos a un lugar de servicios que tenga todo lo que ellos puedan necesitar. Nosotros trabajamos solamente la parte diagnóstica previa, después que ya ha tenido la evaluación que tenemos y es que sabemos que ya lo tiene diagnosticado, pues obviamente se refiere al lugar donde pueda recibir las terapias pertinentes al proceso. Cuando tú sospechas por los rasgos clínicos de que un niño o una niña, un adolescente, un adulto, exacto, pueda tener autismo, ¿qué tipo de pruebas tú le haces? Yo personalmente o nosotros no le hacemos pruebas específicamente. Yo no soy neuropsicóloga. Lo que se hace es que se le busca un referido con un neuropsicólogo.
O sea, busca que el de allí contacto. tiene que ver un neuropsicólogo. Claro que sí, porque recuérdese que solamente es consulta externa, no trabajarlo directamente. Perfecto. En esa. Ahora, dentro de ese intervalo, el niño no se queda sin servicios. Sí estamos trabajando lo que es la parte temática, lo que es la parte de sensorial, estamos trabajando ciertos tipos mientras llega la cita para esa evaluación. O sea, el paciente en ningún momento se puede quedar sin servicio. Y si, por ejemplo, tiene otro tipo de condición que es muy hiperactivo o es muy impulsivo, entonces ya el psiquiatra, pues, junto con la autorización de la familia, decide medicarlo. Entonces, esa parte, la cognitiva, con la parte medicamentosa, pues la vamos trabajando mientras llega esa cita. Mientras llega esa o sea, a veces parte. se puede ser más rápido, a veces puede durar un poquito más de tiempo, precisamente por la demanda que hay. Las edades más o menos en que llegan esos niños a ustedes, ¿qué edades fluctúan? De 6 y medio aproximadamente, 6 en adelante. Llegan tarde. Lo que Nosotros sucede es, tratamos de que sea entre 3 y 4 años, quizás bueno, menos. cuando nos han llegado a nosotros, lo que me han llegado a mí, nos llegan de entre 5 o 6 años, a nosotros en este lugar donde estoy. Ahí le estamos ganando al Servicio de Salud Mental de Estados Unidos. Nosotros hemos hecho una campaña muy grande aquí para que le prestemos atención a todos los recién nacidos, desde el pediatra hasta el último de las personas que trabajan en salud mental, y luchamos y tratamos de hacer conciencia de que se pueden hacer diagnósticos tempranamente. Sí lo hacen, pero no directamente en una clínica de salud mental. Eso lo hace el pediatra. El pediatra va observando y ya si el niño desde pequeño tiene la estimulación temprana y todo lo que lleva, pero ya cuando llega a consulta externa, ya es como para buscando servicio o autoayuda, que los papás no tienen cómo controlarlo. Pero sí hay otros programas que trabajan con esa parte antes de que lleguen a nosotros. Ya cuando llegan a nosotros ya es porque el papá está totalmente desesperado o incumplieron en el procedimiento de los programas anteriores, porque recuérdese que todo es por responsabilidad, por cupo. Si usted no cumple, obviamente hay que cerrarle la oportunidad y hay que darle a otro niño. Claro. Porque es demasiada la demanda, son muchos los niños con este tipo de situación actual. Sí. Entonces, bueno, eso es algo que uno ve con agrado, ¿no? Claro, claro. De que se funcione también de aquella forma. La única diferencia hasta ahora que hemos tenido es la cobertura. Sí. Que la cobertura en los Estados Unidos es algo que ayuda mucho a los padres, a las familias. Sí. Un niño con autismo es un niño que requiere de servicios múltiples y todos estos servicios tienen un alto costo. Un alto costo. Sí. Un alto costo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Habíamos dicho que Pensilvania tengo que leer esto para no equivocarme, teníamos 12.900.000 habitantes, lo que era eso. Y que Reading, ¿verdad?, tenía una población, más o menos, por las estadísticas que pudimos buscar en Google, ¿no?, de unos 82.000 habitantes. Que de esos 82.000 habitantes, el 73% era hispano. O sea que es como un país. Es como un país hispano lo que hay en Reading, ¿verdad? Y los norteamericanos que estaban allí antes, ¿dónde están ahora? Se han trasladado a otras áreas. Recuérdese que Pensilvania tiene múltiples ciudades, específicamente en esa, porque hay múltiples ciudades, quizá la población sea americana directamente, menos latino. O sea, todo depende del área de Pensilvania, porque son múltiples ciudades que la componen y por ende nosotros en Reading la gran mayoría es latino. Hay muchos americanos y muchos servicios también para los americanos y con alta calidad, excelencia, pero los latinos estamos ganando un alto porcentaje a nivel poblacional. Yo recuerdo, Luz, cuando comenzaron a llegar los cubanos a Miami, allá por los años 59, 60, 62, 63, que los negocios ponían un cartelito como los hispanos comenzaron, los cubanos comenzaron a ser una población importante, sobre todo en el área de Miami,
los negocios ponían un cartelito que decía, se habla español, de manera que los recién llegados que no hablaban inglés pudieran entrar a esa tienda y comprar. Pero con el tiempo pasó lo mismo que está pasando ahora en Reading. Yep. Los americanos comenzaron a internarse en pueblos de la Florida, más lejanos de Miami, y entonces comenzaron a aparecer cartelitos que decían, hablamos inglés. Sí. O sea que el americano podía Busca la entonces manera. entrar y hacer. Mira, viendo la población tan grande en Reading, se me ocurre preguntarte, no sé yo, ¿y las bandas? ¿Existen, tienen ustedes problemas con las bandas, con todos estos grupos de muchachos que la mayoría son jóvenes, que se han dedicado a delinquir en esa área? Sí, sí las hay. Específicamente no sé cuántas habrán, pero sí he escuchado que sí hay cierto tipo de problemática social entre jóvenes. Y los papás están al gritos, porque obviamente ya están fuera de control los hijos y no encuentran qué hacer, porque a veces si el adolescente o el joven no está dispuesto al cambio, no es mucho lo que se puede hacer, no es mucho lo que ellos quisieran aportar. Usted lo ve buscando aquí, buscando allá. Hay programas, pero la gran mayoría de programas son alternativos, o sea, son con medidas. Muchos de los padres no desean ponerle cargos a sus hijos, por ende, pues la situación se va en aumento. ¿Cómo se maneja ya el caso de un problema con un adolescente? Voy a citar a un adolescente porque son los más dramáticos. ¿Qué hacen ustedes cuando lo tienen fuera de control o llegan a la casa endrogados o necesitan ustedes de alguna manera proteger a su familiar o protegerse ustedes mismos de la agresividad que ellos pueden manifestar? ¿Cuál es el sistema que ustedes tienen? Primero, todo es 911, todo es un reporte. Se llama también todo es 911. una llamada de 911, todo es reportar la situación, absolutamente en todo. En ese caso llegan los bomberos también y llega la policía. Pero ¿quién interviene directamente? Interviene la ambulancia e interviene la policía. Todo es 911, absolutamente todo es con un reporte. Un niño se desaparece, antes de las 24 horas o antes de las 12 de la noche tienes que hacer el reporte, aunque ella no tenga las 24 horas, ellos empiezan a hacer sus investigaciones, pero todo hay que reportarlo, absolutamente todo. Todo hay que tener un número de reporte para poder entonces darle continuidad a cada proceso. ¿Qué ayuda te da la policía, por ejemplo, con un adolescente que tenga problemas con las bandas o que pertenezca a las bandas o que haya tenido cualquier tipo de situación donde ustedes tienen miedo? ¿Qué hace la policía? ¿La policía acoge la preocupación de ustedes? ¿Lo dirigen hacia algún lugar? ¿Hay algún departamento? ¿Hay algo que los padres puedan utilizar para protegerse? De acuerdo a la situación que el joven presente, ellos deciden si le ponen cargos o no le ponen cargos. ¿Cargos? Cargos, sí, porque los adolescentes con inconducta pues son remitidos a un proceso. Todo depende de la incidencia, todo depende de lo que haga. Entonces ya ellos decidirán cuál es el programa en el cual ellos deberían ir. Si es muy constante la llamada a la policía de que el niño hizo esto, el niño hizo aquello, obviamente ya entonces ya hay una visión mayor de que hay que tomar carta en el asunto, pero lo primero de los casos, si no son muy graves, lo ponen como problemas de familia, family issues. Problemas de familia. Ya ¿Y quién maneja esos casos entonces? No, se supone que el adolescente debe estar yendo a terapia, debe estar asistiendo a sus citas con su psiquiatra, con su psicólogo. Están los consejeros de las escuelas, donde están también observando la conducta del joven o del niño. Y cada quien pues va haciendo su propia historia, ¿no? Su propia cuadro. Y ya al final pues se evalúa. Y si se necesita un traslado a un centro ya de privación de libertad, pues ellos se toman. Me hablaste hace un momentico de que los padres deben presentar cargos. Me imagino que entre la población hispana esto no es muy frecuente. Si los adolescentes agreden, por ejemplo, a algún familiar, sí, les dicen que en la gran mayoría de los casos se actúan con más facilidad cuando el adolescente ya tiene un cargo y un juez dice debe estar en tal programa o debe estar en tal situación, o la ciudad decide va a ser removido, va a ser llevado a un hogar alternativo o alguna medida
de privación de libertad o algún centro. O sea, todo depende del criterio que se tome en el momento de... ¿Y existen centros para este tipo de niños para poder hospitalizar y controlarlo y demás? Sí, señor, existe. Amén. Bueno, aquí no existen esos centros. Aquí, desgraciadamente, cuando un padre tiene una situación con un adolescente por una conducta X, ¿verdad? Aquí nos volvemos locos. Porque llamamos, igual que ustedes en Estados Unidos, llamamos al 911, vienen igual que van allá, lo llevamos a emergencia, a no ser que sea un caso desorbitante, lo que hacemos es lo sedamos y lo devolvemos a la casa. O sea que cuando se le pase la sedación al otro día, casi seguro vamos a tener la misma situación. Y lo que es más triste, Luz, y eso lo sabes tú porque tú trabajaste aquí en esa área, que no tenemos a dónde acudir. O sea, no tiene por qué, si por ejemplo Luis, mira, debes ir a terapia, y si el adolescente no quiere ir, sencillamente no va. Allá, en ese mismo caso, ¿qué pasa? ¿Tienen que ir por ley o...? Depende. Allá todo debe ser voluntario. Después de o sea, que es allá voluntario. O sea, que estamos en lo mismo. Casi en lo mismo, pero también como se me pasó a decirle, que eso lleva un proceso. Eso no es que pasa de ahora para ahorita. No, eso es que tienen que pasar varias situaciones mayores por el cual las autoridades tomen en acción el proceso. Porque recuérdese que está la parte médica, psiquiátrica, está la parte del terapeuta, el criterio del terapeuta, está la parte del criterio de la escuela y la parte, obviamente, del Estado. Perfecto. Ya el Estado se encarga de todo lo demás. Se hace un reporte a la ciudad, a Children and Youth, y ya ellos pues deciden qué van a hacer. Vamos. Bien, queridos amigos, hemos tenido lo que yo considero un programa de lujo, ¿verdad? Teniendo esta conversación con Luz Hernández, psicóloga clínica quien trabaja en el área de Pensilvania, en Estados Unidos, y con la cual hemos estado compartiendo opiniones de la forma de trabajar y de manejar los casos, igual que en comparación con lo que hacemos aquí, ¿verdad? Hemos tocado prácticamente todo lo que la relación con salud mental, y nos hemos dado cuenta en el camino que, con excepción de algunos detalles, el sistema de salud dominicano está dando la talla, está dando la batalla. Queremos aprovechar este minuto que nos queda para hacer un llamamiento a las autoridades pertinentes en el área de salud mental, por favor, para considerar la posibilidad de buscar ayuda de internamiento para los jóvenes y las jóvenes en la República Dominicana que están fuera de control y que representan un peligro tanto para ellos como para sus familiares y sus amigos. Nosotros no sabemos qué hacer. Ahora mismo, en este momento, yo tengo 3 jóvenes, todos adolescentes, que no sabemos qué hacer. Se ha llamado en varias oportunidades al 911, han acudido, lo llevan a emergencia, lo sedan y lo mandan de regreso para su casa. Al otro día, cuando el joven recupera sus fuerzas, agrede a la familia con mayor ferocidad y los culpa de que ellos llamaron al 911 o a la policía. Esto es un caso que debemos considerar muy seriamente. No podemos hablar de salud mental si en realidad esta parte de salud mental no está cubierta. Es necesario salvar a nuestra juventud. Es necesario poder ayudar a estos jóvenes, porque en la casa no los podemos ayudar, porque son ellos
los que tienen el control de la familia. Esto no es un secreto. Todos mis compañeros, los psiquiatras, los psicólogos de este país, saben que cada una de estas palabras es verdad. Por favor, a las autoridades de salud mental, que le pongamos un poquito de atención a ver si el año próximo nosotros pudiéramos contar con alguna organización, con alguna institución, con algún departamento donde podamos redirigir a estos padres con sus hijos y sus problemas para ayudarlo de una forma efectiva. Luz, a ti no me queda más que darte las gracias, de verdad, de todo corazón, por estar aquí, decirte que este programa es tuyo, que esperamos que mantengamos la conexión, aunque tú estés fuera. Te podemos hacer una entrevista de tipo videollamada, de acuerdo, claro, de la misma forma que tú. Y me gustaría escuchar tu opinión con respecto a lo que tú has visto, con respecto a salud mental, en los días que has estado aquí. Sí, he notado que hay un gran progreso en la parte terapéutica. Veo que hay un crecimiento de los centros. Di unas cuantas vueltas por la ciudad y veo que hay muchos centros pedagógicos, terapéuticos también. Veo que hay una alta incidencia de diagnóstico de autismo. Todos los niños aquí tienen autismo y están trabajando en esa parte y los felicito. Pero en la parte de hospitalización sí veo que está esa limitante, que los servicios están un poquito altos, los que se necesitan ingresos a la parte privada, y la parte pública pues veo que está también muy llena, por lo que pude dar la vueltita. Pero te vas de una forma de aquí con esperanza, ¿verdad? Sí, amo mi país. Aquí y si necesitan que vengan, yo vengo. Y a la hora de retirarte tienes que venir para acá. No te puedes quedar por allá. Claro que sí. Siempre que pueda aportar la semilla, aquí estamos, con todo el amor del mundo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por tu participación. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Y que tu regreso a Pensilvania sea todo un éxito. Amén. Muchas y por ustedes, queridos amigos, nos vemos la próxima semana aquí en Sondeo Emocional. Hasta entonces. Bye.